autoridad. Que sea, oh Dios amado, conforme a tus misericordias, Señor mi Dios, tratándonos, y no solo a nosotros, sino también a cada uno de nuestros pequeños. Te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias. Amén. Bien, Esdras capítulo 7, recordaremos, mis amados hermanos, conforme a las enseñanzas pasadas también. Gracias. Ahí está. El rey Artajerjes, ¿sí?, había dado orden, obviamente porque Dios había puesto el sentir en su corazón, para que Esdras volviese nuevamente, ¿sí?, hacia Jerusalén y supervisara la obra en cuanto a la construcción del templo. Para aquel entonces ya el templo estaba casi en su totalidad construido, mas sin embargo la edificación como tal no serviría de nada si no se ministraba dentro de la misma. Y es evidente de que servirá un hogar que solamente pueda poseer los muebles y los enseres, pero no estén las personas dentro de él, ¿verdad?, viviendo, compartiendo lo que se podría determinar como una verdadera casa. De la misma forma, en el templo del Señor todo estaba ya dispuesto, pero no había quien lo ministrase, quien lo atendiese, quien enseñase, quien estuviese así al tanto de todos los pormenores ya en el servicio mismo de ese templo. Es ahí donde el rey Artajerjes da un decreto, ¿sí?, así como lo dio en su debido momento Darío, como lo dio Ciro también. Ahora Artajerjes da por escrito de que Esdras se encargue de la administración, ¿sí?, de la casa del Señor. Una vez en el verso 24, que es el texto que estamos leyendo, recordará usted también que Esdras recibió de la buena mano del rey todo cuanto puso en su corazón. Si me acompaña, porque es menester nuevamente recordar este verso, en Proverbios capítulo 21, verso número 1, recordará usted que en ese texto bíblico el Señor hace alusión a su soberanía y su poder para tomar en sus manos aún el corazón del rey y hacerlo inclinar a como él lo desea. Dice Proverbios 21, verso número 1, como los repartimientos de las aguas, es decir, son causales ya preestablecidos, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Sí? Y ese texto, por cierto, lo refuerza también el Nuevo Testamento. Y aquí hay un texto adicional que quisiera compartir también junto a usted. Venga por favor conmigo, vayamos al Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2. Ese texto también anuncia de qué manera Dios tiene el control de todo y Él hace como Él quiere. Parece a veces que somos nosotros los que tomamos decisiones o acciones de algún determinado asunto, pero es Dios mismo a veces tomando nuestro corazón y inclinándolo también para todo su propósito. Dice Filipenses capítulo 2, verso número 13. ¿Qué le dice ahí el texto bíblico? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren que estos textos diríamos que se entrelazan de manera excelente, ¿verdad?, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios pone en nosotros las cosas para nosotros poderlas llevar a cabo. Claro está, siempre y cuando eso que ponga en nuestro corazón sea conforme a su voluntad. No todo, y usted ya lo ha visto a través de otras enseñanzas, no todo lo que nosotros sentimos a veces viene por medio del corazón de Dios. Usted recordará que allá en la enseñanza de Samuel, ¿verdad? David puso en su corazón ¿qué cosa? Construir un templo para Dios, ¿verdad? Pero ese sentir que él tuvo
Dios no lo compartió. Sí, le dijo que él no podía llevar a cabo esta acción, sino que alguien después de él lo haría. Sí, retomando por favor Esdras, capítulo número 7, vemos pues que el rey envió muchas riquezas, mucho dinero, plata, mandó también, como usted ya habrá leído conmigo allá en Esdras 7, versículo número 22, mandó 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, sal sin medida, muy aparte acerca de eso, de todas las ofrendas voluntarias que el pueblo también había otorgado en la mano de Esdras. Y eso está en Esdras capítulo 7, verso 22. Ahora bien, retomando conforme al texto que hemos leído, Esdras capítulo 7, verso número 24, continúa diciendo: a vosotros hacemos saber que a todos los sacerdotes, levitas, cantores, dice ahí, porteros, ¿qué más? ¿Sirvientes de qué? Sirvientes del templo. ¿Qué nos dice el Señor? Ahora, la pregunta es, ¿por qué a este grupo de personas no le pondrán de alguna manera algún impuesto? Mi amado hermano, hay una regla bíblica para ello, y es menester, mi querido hermano, que me acompañe por favor, allá la primera carta a los Corintios. Así como en el Antiguo Testamento estaba establecido aún para los propios animales que no se les prive del alimento en el lugar donde ellos trabajan. Vamos a tener 3 citas bíblicas para poder corroborar el porqué de esta reglamentación para estos hombres. Que nos dice, venga por favor, primera de Corintios capítulo número 9. ¿Tiene? Primera de Corintios capítulo número 9. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, versículo número 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, recuerde que Artajerjes por medio de Esdras conocía o no conocía la ley. Claro que la conocía. Esdras se había encargado de impartirla en medio de su nación también. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal, que es en sí como la mascarilla. ¿Ustedes han visto a los perros cuando son muy agresivos? ¿Qué les ponen en el hocico? ¿Verdad? Una especie como de griegos, un guante pero en la boca, ¿verdad? Para que estos no puedan, en este caso, morder. Dice: no pondrás bozal al buey. ¿Pero a qué clase de buey? Al buey que está trillando, al buey que está arando, trabajando la tierra. Mire, si esa reglamentación estaba para los animales, ¿para qué? Para que puedan comer del mismo, en este caso, de la misma labor a la que estaban, en este caso, encomendados. Dice ahora más adelante el versículo número 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Es decir, cuando usted trabaja, ¿qué espera recibir de su trabajo? Su salario, ¿verdad? Hay quienes primero quieren que le paguen y luego quieren trabajar. No, primero se trabaja y luego en este caso se recibe el fruto de ese trabajo. Dice ahí: con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir, dice ahí, del fruto. Otro texto bíblico, mi querido hermano, que también es menester compartir. Venga conmigo a Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo, capítulo número 5. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo número 5, verso número 17 en adelante, al 18. Los ancianos, entendiendo que eran aquellas personas responsables de tener a su cargo la labor del
templo, ¿sí? En este caso de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, dice ahí, ¿de qué? De doble honor. Ahora, este honor no era necesariamente que si se los veía de pronto por la calle o aún dentro de la iglesia, al decir doble honor se los iba a saludar 2 veces, se los iba de pronto a abrazar 2 veces, le iban a dar saludos 2 veces, no, se refiere a la paga o al salario que ellos sí percibían. Es decir, si alguien es merecedor de un salario digno, son aquellos que trabajan para la obra del Señor, y se lo hacía o se lo reconocía de manera abundante, y eso es lo que implica el doble honor. Dice pues la Escritura, verso 17, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente, ¿sí? O con mayor énfasis, ¿a quiénes? A los que trabajan en ¿qué? En predicar y enseñar. ¿Por qué? Verso número 18, otra vez sale este texto a relucir. ¿Cuál? Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno, ojo, digno es el obrero ¿de qué? ¿Y eso dónde está? En esta última parte. Veamos lo que Jesús dejó establecido. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Veamos, mis santos hermanos. Qué importante es reconocer por la Escritura estos principios, sí, bíblicos. Verso número 9 al 10. Jesús les dijo a sus discípulos, a los que los había encargado previamente a que vayan a trabajar en la obra. ¿Ya lo tienen? Verso número 9 y 10 de Mateo capítulo 10. Verso 9 y 10. El Señor les había dicho a sus discípulos previo a la labor de encomendarlos para que vayan a predicar, para que vayan a las casas, para que vayan a expulsar demonios, es decir, para ocuparlos en el servicio propiamente del ministerio. Una vez que le da estas instrucciones, les termina dando esta recomendación: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, es decir, no lleven, es lo que le está diciendo, no vayan a llevar sus propios recursos para hacer esta obra. ¿Por qué? Verso número 10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? De su alimento. Con estas 3 citas bíblicas, pues, mis amados hermanos, ahora, ¿dónde está el no poner bozal al buey que trilla en el Antiguo Testamento? Bueno, acompáñenme Deuteronomio también para ver esta diríamos, reglamentación bíblica. Allá en el capítulo 25 de Deuteronomio, recordando que este era un principio de la ley, Deuteronomio capítulo 25, ¿lo tiene? Verso número 4. El Señor había establecido este principio para el buen trato de los animales dentro, sí, de la nación de Israel. Dice el verso 4: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Amén. Ahora bien, retomando por favor, sí, el libro de Esdras, entendemos pues que gran parte del pueblo, dicen los entendidos que fueron alrededor, bueno, de varones, 1496 varones, pero los varones con sus familias llegaron a bordear aproximadamente entre 6000 y 7000 personas, las que fueron en este segundo llamado, porque el primer llamado también fue por medio de Esdras, pero también por medio de Zorobabel, el cual, ¿quién vendría a ser Zorobabel? Ya se había dado un indicio de esto. El mismo ¿quién? ¿Quién? Sesbazar el mismo Sesbazar o Zorobabel, el cual era la misma persona. Luego con ellos, ¿quién también fue? Nehemías, y también ¿qué sacerdote? ¿Cómo se llama el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, Josué o Yeshua, y aparte 2 profetas, esos sí los conocen. ¿Quiénes son? Ageo y Zacarías. Hay que tomar otra vez la lección. Mire que la mente es frágil, no.
Sí, hagamos un recuento. Sí, ¿cuántos fueron? Esdras, Nehemías, juntamente con un sumo sacerdote. ¿Quién? ¿Quién fue? Josué. Fue también Zorobabel, o conocido como Sesbazar. Y adicionalmente, ¿quién más? Los dos, sí, profetas. ¿Quiénes eran? Ageo y Zacarías. Ellos eran los que lideraban todo este movimiento, sí, para poder trasladar al pueblo al retorno de Jerusalén. En el primer viaje para construir el templo, en el segundo viaje para poder habilitar la función del ministerio dentro de ese mismo templo. Cuando vayamos, porque vamos a continuar el estudio, sí, posiblemente hasta con el libro de Nehemías, veremos en detalle cómo se llevaba a cabo en la construcción de ese templo. Si Esdras da una visión panorámica, pero Nehemías lo hace de manera muy, pero muy puntual, ya en detalle mismo, sí, de cada acontecimiento. Y vamos a aprender muchísimo también cómo edificar el templo de Dios, pero en detalle. Ahora, retomando con Esdras, capítulo número 7, ¿sí? Dice el versículo número 24, no le pondrás a quienes, a los sacerdotes, a los levitas, ¿sí? ¿Ya lo tienen? 24 del capítulo 7, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Por qué? Nos hemos recorrido el Nuevo Testamento y el Antiguo. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ellos no iban a pasear a Jerusalén, no iban a pasear, no iban a hacer una, digamos, hacer una visita turística en el templo. Ellos iban a trabajar en el templo. ¿Sí me entiende? Porque si usted se da cuenta, todos y cada uno de estos tiene una función, de acuerdo a lo establecido en el mismo libro de Levíticos, de cómo debían de ir, sí, a realizar la tarea propiamente a cada uno, sí, conforme a su función. Mira lo que dice: sacerdotes. ¿A qué se iban a dedicar los sacerdotes? A ministrar prácticamente, ¿qué cosa? En el altar. Ellos eran los que se correspondían para llevar a cabo los sacrificios. Los levitas, ¿qué tenían que hacer los levitas? Sino armar, desarmar, estar atentos para que haya provisión, agua, ganado, para poder dar esos mismos sacrificios. Seguidamente, quienes estaban ahí, dice, y los cantores, los que iban a dirigir, ¿qué cosa en medio del templo? Las alabanzas. Y estos cantores no solamente eran a capela, también estaban ahí los que tocaban instrumentos. Luego también estaban los porteros, aquellos que tenían la obligación de mantener la limpieza y el cuidado de quien ingresaba y salía de ese mismo templo. Porque, amado hermano, parece mentira, pero en todo lugar hay esto. Hay gente que viene de manera sincera a la casa de Dios, pero también hay gente que viene como hacer daño o hacer mal dentro de la casa de Dios. Sí, hay quienes, en vez de pronto poner algo en la ofrenda, lo que quieren es ver cómo pueden sacar y guardárselo. Mi querido hermano, también adicionalmente, ¿quiénes iban a estar? Los sirvientes del templo. Diría cualquiera, los mandaderos, aquellos que tenían que limpiar. Bueno, había que hacer de todo, había que lavar las túnicas, lavar, luego de los sacrificios había que hacer un aseo generalizado, así como cuando se hace aquí domingo a domingo. Los altares se ensuciaban de sangre, de derramamiento. ¿Y quiénes se encargaban de lavar todo esto? Los sirvientes. Los sacerdotes no podían contaminar sus vestiduras con la sangre de las víctimas. Ellos tenían que guardarse. O sea, la labor en ese templo era una labor ardua y era una labor diaria. Mucha gente aquí de pronto, sí, una vez a la semana, ¡ay, qué cansado! Allá era todos los días hacer este tipo de trabajo. Todos los días, mi amado hermano. Sí, por eso es que se requería de mucha mano de obra para poder, sí, activar las funciones dentro del tabernáculo. Mis santos hermanos, es por eso que el rey estima más que conveniente no atribuirle a estos impuestos alguno. ¿Sí me está entendiendo? Verso número 25. Léalo, por favor. Ahora, aquí a Esdras prácticamente se lo pone como un gobernador, ¿sí?, de toda esa región,
pasado el río Éufrates, diríamos, hacia la nación de Jerusalén. Mira la responsabilidad que pone sobre él. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría, sí, porque eso había reconocido el rey en Esdras, a la sabiduría que tienes, y me encanta, porque lo reconoce que la tiene, pero no por su atribución propia, sino ¿por qué? Porque Dios se la había provisto. De esta misma palabra hay otro profeta que también así lo hace saber. ¿Quién? Vamos por favor al libro de Daniel. Sí, allá en este precioso texto bíblico también, acompáñenme por favor. Este también hace notorio que toda sabiduría, todo conocimiento e inteligencia no viene de por sí, sino que todo se encuentra en la buena mano, sí, en la buena mano de Dios. En capítulo 1, versículo número 17, mira lo que nos dice el Señor. Daniel 1, verso 17. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos dice? A estos 4 muchachos, Dios, miren, Dios les dio, ¿qué les dio? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahora, ¿dónde se depositó la fuente de esa gran riqueza? ¿En ellos? No, todo venía ¿de quién? De la mano de Dios hacia ellos. Mi amado hermano, de la misma manera en Esdras, estos mismos atributos, diríamos así, del Señor vinieron con poder sobre este hombre. ¿Por qué? Porque él había propuesto en su corazón no descansar hasta ver la casa del Señor no solamente construida en su infraestructura, sino también bien instaurada en su servicio. Y querido hermano, cuando retomamos pues Esdras capítulo número 7, bien decía el rey acerca de Esdras que era conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Amén. Y a él, ¿qué le puso a establecer? Pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, esto es el río Éufrates, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿qué dice ahí? Le enseñarás. Y en eso Esdras era un perito. Él conocía perfectamente la ley de su Dios y tenía el don de la enseñanza. Dios había puesto ese don. Mucha gente puede saber mucho, pero no podría llegarlo a transmitir a nadie, porque no tiene o carece de un don. Enseñar, mi amado hermano, hay que tener el don de Dios. Usted ha pasado por aulas, usted ha pasado por colegios, escuelas o universidades, y usted sabrá muy bien que en las cátedras allá adelante se paran muchos aquellos que dicen ser maestros, pero hay gente que no se hace entender ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Hay otros vueltas que endulzan porque tienen ¿qué cosa? Tienen una habilidad sí, sumamente, diríamos desarrollada. Usted le dice 3, 4 palabras y entiende de principio a fin, no tiene problema, ¿verdad? Mi amado hermano, Esdras tenía todas estas cualidades. Ahora, a Esdras se le había encomendado poner personas para que prácticamente administren todo el imperio, pero del lado del río Éufrates hacia la costa del mar Mediterráneo. Cuando vamos al versículo número 26, también a Esdras se le dice que puede ejecutar, si así él lo cree conveniente, las sanciones respectivas si acaso alguien le desobedece. Verso número 26 nos dice: y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, ¿qué dice? Y la ley del rey, sea ¿qué cosa, mi amado hermano? Sea juzgado prontamente. Y dice ahí, sea ¿qué? Sea, dice allí, a muerte, a destierro, es decir, sacarlos de su territorio y mandarlos fuera de su patio, de su nación. También dice ahí, a pena de multa o prisión. Mis amados hermanos, las leyes terrenales también han sido impuestas por Dios
para que éstas se ejecuten, es decir, sobre la iglesia también. Si me acompaña, por favor, en breve, veamos qué nos dice el Señor con respecto. Vayamos al Nuevo Testamento, mis santos hermanos. Y veamos qué nos dice el Señor. En primera de Timoteo, y vayamos a algunos textos. Primera de Timoteo, capítulo número 1. Mira lo que nos dice el Señor. Primera de Timoteo, capítulo número 1. ¿Tiene? Timoteo, verso número 8. ¿Qué nos dice el Señor en ese texto? Sabemos, ¿qué nos dice? Que la ley es buena, pero ahí viene también un parámetro. Si uno la usa, ¿pero qué cosa? ¿O de qué manera? La usa legítimamente, es decir, sin tergiversarla, sin corromperla o dañarla. Si algo saben hacer en la actualidad nuestros, diríamos así, peritos de la ley, es tergiversar la ley, ¿verdad? Le hacen interpretar conforme a sus propios intereses. Más adelante dice el mismo pasaje bíblico de Timoteo 1, verso 9, ahora, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para quienes fue dada la ley. Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, es decir, para los que pueden incurrir en un asesinato de padre o madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Para ellos fue dada la ley. Y claro, si alguien en este caso transgrede la ley, ha de morir o ha de ser sentenciado conforme a esa misma ley. Por eso es que cuando vamos, mis amados hermanos, a Esdras capítulo 7, así como las leyes estaban siendo otorgadas para que Esdras las administre, si alguien incurría en alguna falta a esa ley, sería sancionado de acuerdo a la gravedad, en este caso de la inobservancia de la ley. Pero son números 27 ahora. Bendito ahora, cuando comienza aquí, ya deja todo el escrito del rey y ahora viene la apreciación de Esdras. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en donde, en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó de todo ello, inclinó a quién, sobre quién puso el rey su mirada, sobre Esdras, e inclinó, dice ahí, a mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y hasta ahí concluía el capítulo número 7. Es decir, que luego de que recibió la orden, Esdras inmediatamente convocó a todos los que él estimó conveniente para poderlos llevar o trasladar ¿a dónde? Al templo del Señor. Ahora recuerden, la ordenanza estaba de manera exclusiva, de manera, diríamos, especial, considerada sobre todo para los que tenían que trabajar en ¿dónde? En el templo. En el primer gran exilio de Babilonia, del imperio medo-persa, fue la gran mayoría de los judíos. Ahí no había, básicamente, diríamos así, un límite para que los hombres fueran a la casa de su Dios o a Jerusalén. Fueron de todas las tribus.
Pero en este segundo, diríamos así, exilio, estaba orientado sobre todo para quienes, para los que se dedicaban al servicio del templo. Ahora, en el capítulo 8 va a haber, sí, una especie de recuento, sí, de todos aquellos que se pusieron en la lista para poder retornar hacia, sí, las labores del templo en Jerusalén. Y ahí vamos a tener una lectura, sí, diríamos así, panorámica, sí, y la vamos a hacer de manera antifonal para saber quiénes fueron con Esdras en este segundo llamado. Verso número 1. Léalo, por favor. De los hijos de Fines, recordando que estos hijos de este primero, diríamos así, patriarca, Fines, era uno de aquellos que pertenecían a la tribu de Leví, ¿sí? De los hijos de Fines, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. Estos tres eran sacerdotes. Verso número 3, lea. De los hijos de Pahat Moab, Elionai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Zebadías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josipías, y con él 160 varones. De los hijos de Azgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. Verso 13. Verso número 14. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Sabut, y con ellos 70 varones. Hasta ahí leo, sí, de manera antifonal. ¿Cuánto suma toda esta, diríamos, este conteo? 1496 varones, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? La cantidad aproximada, sí, entre mujeres y niños se estima entre 6.000 y 7.000 personas. Pero había muchos más en Babilonia, por supuesto que sí. Pero solamente se movieron para ir a quienes Dios tocó en su espíritu para hacerlo. Otros también, mi amado hermano, de seguro quisieron ir, pero estimaron ser mayormente, yo diríamos, si no molestados o estorbados, porque ya estaban acostumbrados a vivir ¿en dónde? En Babilonia. Si bien es cierto, ya habían pasado mucho más de 70 años. Recuerden que en 70 años del exilio que tuvieron por medio de la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sí, estuvieron atrapados 70 años. Luego, desde que comenzó la construcción del templo, ¿cuántos años habían pasado? Usted lo reconoce. ¿Cuántos? 60 años. Ya una nueva generación se había levantado, sí, de ese primer gran exilio. En esta segunda generación regresan cerca de 6.000 a 7.000 personas, pero había muchos más, sí, dentro de la nación de Babilonia. Acuérdense que también, sí, los pobres y los menesterosos nunca salieron de Jerusalén. Ellos se quedaron, pero claro, nunca tuvieron los recursos ni tampoco un líder que los pudiera, sí, guiar para poder construir el templo. Por eso Dios tuvo que valerse de este hombre llamado Esdras y Nehemías también. Ahora bien, retomando, sí, el versículo número 15 ahora, una vez que ellos regresan, se van a topar con una terrible y penosa, diríamos así, noticia. ¿Cuál? Venga conmigo, mis amados hermanos. Verso número 15. ¿Qué sucede? Los reuní, hablando de Esdras, a todos los que fueron, junto al río. Eso es decir, al río o al gran río Éufrates, posiblemente.
Recordemos que el camino, ¿cuánto tiempo se duraba el caminar de Babilonia hacia Jerusalén? ¿Cuánto lo recuerdan? ¿Ah? No adivinen, ¿cuánto tiempo? ¿Segura? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos? Ya se olvidó. Bendito, usted tiene la mente más fresca que la mía. ¿Cuántos? 4 meses duraba el camino. ¿Cómo se estima eso? Porque me la inventé. No, venga por favor conmigo, vamos otra vez a recordar. Esdras, capítulo número 7 o 6, déjeme ver un ratito, Esdras capítulo número 7. Y aquí estamos. ¿Ya lo tienen? Capítulo 7, sus versículos iniciales. Perfecto. Versículo número, voy a leer el versículo número 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Ese texto lo vamos a volver a leer, pero más adelante, cuando sigamos en el capítulo 8. Verso número 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos, no todos, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Recuerden que este texto lo vamos a leer más adelante. Y llegó a Jerusalén. Ojo, ¿cuándo llegó? Dice aquí, en el mes 5 del año 7, dice ahí, ¿de quién? Del rey. Versículo número 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio, dice ahí, ¿de qué? Ajá, de la partida, dice aquí, ¿de qué? Ajá, de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano ¿de quién? De Dios. ¿Cuánto tiempo se demoraron? 4 meses. Cumple 4 meses. 4 meses ¿a qué? Y recuerden que ellos iban así, ¿no? A pie, con sus animales de carga, llevando todo. Sí, en este caso los regalos, los obsequios voluntarios que el rey y la gente les había otorgado. Pero recuerde ese verso, estos versículos van a ser nuevamente recordados más adelante, porque la Biblia dice que fueron con ellos, pero no fueron todos, sino algunos de ellos. Amén. Y también el texto nos ha podido volver a recordar que a Esdras se le dio todo lo que él pidió. Eso lo vamos también a recordar más adelante. Recuerden estos versículos. Sí, retomemos por favor Esdras capítulo 8, verso número 15. Los reuní junto al río que viene a Jahaba, y acampamos allí en ese lugar. ¿Cuántos días? 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, ojo, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? No hallé allí a quienes no halló. Ahora, pregunto, si los hijos de Leví no fueron en este segundo llamado, ¿qué, diríamos así, qué problemas o qué, diríamos, consecuencias tendría esto en la labor que habría que atender Esdras en el templo de su Dios? ¿A qué se dedicaban los levitas? Armar, bueno, en parte armar y desarmar, a transportar también las cosas, pero ¿qué más hacían los levitas? Los levitas, no los sacerdotes en sí mismos, sí, pero los levitas, toda la comunidad levita, mi amado hermano, ellos también se encargaban de ayudar, ¿sí?, para ministrar, ¿sí?, en este caso en el atrio exterior, dentro del tabernáculo. Mi amado hermano, muchos de ellos también eran cantores. Mis queridos hermanos, esta parte esencial en el templo no podía faltar. Si bien es cierto, la palabra es lo primordial ahora en nuestro tiempo, ¿sí?, la enseñanza es lo que no puede faltar. Mi querido hermano, el tabernáculo con todas las directrices que Dios había dado tenía que ser atendido observando puntualmente
toda, diríamos, demanda de Dios para poder tener el servicio del culto. No podía obviarse absolutamente nada. No podía faltar en un culto el sumo sacerdote. No podían faltar los sacerdotes. No podían faltar los levitas. No podían faltar los cantores. No podían faltar los porteros. Nadie podía faltar. Era algo estrictamente riguroso y su cumplimiento tenía que ser al pie de la letra, y mucho más. Y quien lo estaba administrando, ¿quién quiere usted que era? Era Esdras. ¿Y qué era Esdras? Si volvemos, por favor, recuerde, mi querido hermano, si vayamos en breve al capítulo número 7. Esdras, capítulo número 7. Versículo número, un segundito, déjenme buscar el texto que estoy queriendo realzar en esto. Verso 10, Esdras, capítulo 7, verso 10, dice: porque Esdras, mire, había preparado su corazón para inquirir. Ya usted sabía lo que significa inquirir. A ver, ¿qué significa inquirir? Tomo la lección. ¿Ah? ¿Qué cosa? Era escudriñar, pero a fondo, si escarbando. Dice ahí la ley de Jehová. ¿Para qué? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Usted cree que un hombre tan, diríamos así, tan elocuente a la hora de hablar, pero también tan juicioso y tan detallista en cuanto a la ley, iba a dejar pasar por alto que en el grupo que él iba a llevar para ministrar en el templo faltasen ¿quiénes? Los levitas? Él dijo: aquí tengo un problema. Si bien es cierto, la invitación no era obligatoria para los judíos que estaban en Babilonia, no así, mi querido hermano, se podía llevar a cabo la obra en el tabernáculo, carente de estos personajes tan valiosos para poder ministrar en el templo. Véanlo de esta manera, mi amado hermano. Haga de cuenta que usted viene al culto, comienza la lectura bíblica, ora, lee la palabra, luego de eso, ¿qué viene seguidamente? Las alabanzas, canta, ve la hora, canta, vamos al culto normal, 9 de la noche, 9:30, dice: bueno, no hubo quien predique. Pregunto, ¿cómo retornaría usted a su casa? Vacío. Exacto. Vacío. De pronto con gozo, porque cantó bastante, pero en su espíritu faltó algo. Es como cuando usted en casa, llama a la gente a la mesa, le pone de entrada. ¿Con qué empieza usted a comer en su casa? ¿Qué le pone primero? Por lo general, ¿qué le pone? Le pone un caldito, ya, sirve el caldo. Y una vez que termine el caldo, ¿qué le sirve? El arroz, el segundo. Sobre todo que vendría a ser hasta el plato más. Pero haga de cuenta que en vez de poner el segundo, le pone el vaso de jugo. Y el niño dice: ¿y el arroz? Ya mismo. Ya mismo, y nunca le sirve nada. Ahora, el niño puede ser que repitiendo la sopa se llene, pero no va a surtir el mismo efecto cuando uno le pone el arroz, porque el arroz suele ser un alimento más contundente para aquellos que comen marisco. El marisco tiene una desventaja: llena, pero es de corta duración en el estómago, porque es un alimento más blando. La carne blanca es un alimento más blando, no así las carnes rojas, por ejemplo, que son un alimento más difíciles de digerir, y por ende uno se suele sentir, ¿qué cosa? Con llenura. Mi amado hermano, en este caso Esdras no iba a permitir que los levitas no estuviesen en una labor tan esencial, a la hora de activar un culto, y un culto para largo. Ahora, dicen muchos comentaristas que los levitas, algunos de ellos no quisieron ir para no estar nuevamente sujetos ¿a qué cosa? Al rigor de ser mandados y ser de alguna manera limitados a un servicio solamente de culto.
Obviamente ellos ya estaban habituados a vivir ganando, sí, de pronto de sus negocios, de sus cosechas, su ganado. Ya no tenían, diríamos así, Señor quien los gobierne. Salirse de ese ámbito para que nuevamente pudiesen, diríamos, activar un ministerio que hace muchos años estaba olvidado, para comenzar a vivir conforme a la ofrenda voluntaria del pueblo. Ellos dijeron, ni de broma. Si acá gano bien y como lo que quiero, allá voy a estar a expensas, porque los levitas tenían que ser sostenidos. ¿Por parte de quiénes? De acuerdo al orden bíblico. Por parte del pueblo. Por eso el rey, ¿qué cosa les quitó a estos? Impuestos, porque ellos no lo podían asumir. Entendamos este principio también. Conforme a la ley, los levitas, todos los levitas, los sacerdotes y todos los sirvientes del templo no podían, ¿sí?, tener un ingreso fijo. Todos vivían y eran sostenidos por las ofrendas del pueblo. Si el pueblo les regalaba gallinas, comían gallinas. Si el pueblo les regalaba huevo, pues huevo comían. Si les regalaban un cabrito, cabrito comían. Si no les regalaban nada, a orar para que el Señor mande y pueda proveerse. ¿Sí me entienden? Pasar de una vida, diríamos así, de autosuficiencia a depender de otros es algo muy duro. Es muy duro. Muchos levitas dijeron, escucharon el llamado, por supuesto, porque era un decreto real. Pero muchos dijeron, ¿usted es levita? ¿Seguro? Hay otro. ¿Quiere ir? La mayoría estaba casado, con familia, ya estaban organizados en su vida, ¿sí me entienden? Ellos tenían ya organizado su vida, habían pasado ya, recuerda, 70 años de exilio, más 60 años más de construcción. Ellos ya estaban habituados, más de un siglo. Generaciones nuevas estaban habituadas a un sistema nuevo también de vida. Ellos dijeron, ni de broma nos vamos. ¿A qué? A otra vez a ir a meterse al templo para pasar todo el día ahí, esperando a ver si nos dan o no nos dan. Y mucho más si no todos fueron, porque no todos los israelitas fueron, una parte solamente, para ver de cómo vivimos, cómo mantenemos. Yo me imagino que las esposas dijeron, que te vas a ir. ¿Y ahora quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el agua? ¿Quién va? ¿Y los estudios de los bebés? ¿Y cómo así? Es lo primero que reclaman en casa. Cuando reciben la propuesta de que, es que me dijeron para ver si sirven en la casa del Señor. Las mujeres resaltan como lisa. Cuando los maridos dicen, ¿a dónde van? Al templo. ¿A qué templo? Aquí, que tienes que ayudar, que tienes. ¿Cuántos le reclaman hacia los maridos? O a la inversa, porque más son las mujeres las que sirven, ¿ah? Que eres vaca, que eres ociosa, que yo te voy a mandar el colchón allá a la casa del pastor para que vivas allá. Ya mismo duermes en la iglesia, ¿verdad? Y amado hermano, esa es la postura. Los levitas pasaron lo mismo. Mis amados hermanos, y por eso es que cuando vamos al capítulo 8, ¿sí?, Esdras se preocupó en gran manera. Dice la Biblia, los reuní junto al río que viene a Ahava, y dice, y acampamos allí, ¿cuántos días? 3 días, pero ¿para hacer qué cosa 3 días? Un conteo, un censo prácticamente. Ahora, algo muy, pero muy particular que me llama muchísimo la atención. Este conteo no se lo hizo antes de salir, sino que se lo hizo prácticamente ya en el camino. Diríamos cualquiera mitad del camino. Yo creo que Esdras al inicio tuvo él en su corazón de pronto, obviamente sin querer atribuirle algo negativo a Esdras, pero yo creo que él estuvo muy confiado y dijo, si el Señor me ha bendecido con la orden del rey, dándome todos los recursos, y ahora que vienen conmigo, ¿cuántas personas venían con él aproximadamente total? Cerca de 6.000 a 7.000 personas. Él de pronto se confió. Como hombre se confió y dijo, yo no creo que entre 6.000 o 7.000 personas no hayan por ahí levitas, ¿sí?, que me acompañen para poder, ¿sí?, hacer la obra en la casa del Señor. Pero por ahí
como también suele pasar en una mente que no descansa, o que diríamos así, que no se siente tranquila. ¿Cuántas de ustedes a veces estando aquí en la iglesia, ¿sí?, sabiendo que hay cosas inconclusas en casa, están aquí de pronto, diciendo, ay, si apenas salga de aquí, si saco la ropa porque la dejé remojando? Y están aquí, ¿verdad? La cabeza está pero que da vuelta, ¿verdad? ¿Sí? El CPU de nosotros está pero a 1000 revoluciones. ¿Sí? Pasa, mi amado hermano. A veces usted sale a evangelizar y está, ay, tengo que ir a hacer el arroz, y está ahí. O si no, ¿con qué hago el arroz? ¿Con qué? Ayer fue ya huevo frito, hoy ¿qué será? ¿Le repito la dosis o no? ¿Qué hago? Siempre en casa pregunta lo mismo. ¿Y con qué hago? Entonces, con cualquier cosa. Pero no, dime con qué. Con tallarín no, con otra. Y así está. Mi querido hermano, Esdras iba por el camino y dijo, a ver, ¿será o no será? Pero yo creo que cuando el Espíritu de Dios está ahí, el sentir por lo general suele venir, ¿sí?, de Él mismo. Y uno no descansa, como cuando a veces dice, a este le pasa algo, ya lo voy a coger. Así yo a veces tengo con los hermanos, a este le veo cara de pocos amigos, ¿qué le pasará al hermano? Ya lo agarro, a veces se me escapan los hermanos al final del culto. Sí. Yo digo, hermano, y los hermanos dicen, ay, ¿qué hice? Me pone, no he hecho nada, venga que quiero conversar con usted. Y a veces, sí, ahondando, ¿qué le pasa? No, nada, estoy bien. Cuando ya tengo como 5 minutos que le doy, ahí, ay, bueno, la verdad, hermano, les voy a contar. Y efectivamente, sí les pasa algo. Mi amado hermano, Esdras estuvo con eso. Sí, me falta, no veo. ¿Han visto un levita por aquí? No creo, me imagino en la fila, no creo que por allá atrás, entre los 500, allá por allá han de venir. El asunto es que llegó y los levitas no había ni uno solo. Ojo, ni uno solo. Y eso es lo que a veces nos pasa aquí en la iglesia, que uno a veces busca gente para trabajar, gente para que se involucre, gente para que sirva, y a veces entre muchos no hay ni uno. Ese es el problema a veces. Que entre tantos, igual habían cerca de 7,000 personas. Por eso es que el conteo no pasó desapercibido. A veces decimos en la Biblia, ay, qué aburrido, de los hijos de Zacarías, los hijos de Pablo, Zacarías, parece una lectura media sin sentido, ¿verdad? Como que si no atribuyera mayor, diríamos, edificación a mi vida cuando leo un censo, cuando leo la genealogía. Hermano, yo vuelvo y le repito, nada en la Biblia está escrito al azar. Todo en Dios tiene un propósito. Y penosamente en todo este listado, hermano, no había ni un solo levita que pudiera cumplir la función. Habían sacerdotes, pero no habían levitas. Los sacerdotes también eran levitas, pero levitas a cargo de las otras, diríamos, tareas propiamente del templo no fueron. Dentro del servicio al Señor, hermano, es difícil a veces tratar de ver gente levita. Todos somos levitas, pero gente levita con carga y responsabilidad son pocos. Uno desearía, Señor, ¿a quién pongo? Y uno a veces, no sé si a veces pecamos por inobservancia, o pecamos, qué sé yo, por prejuicio. A veces decimos, ¿qué te parece fulana? Y lo primero que decimos, pero una hermana trabaja. Y yo digo, pero yo llamo gente ocupada, pues. Sí, pero como trabaja de tal hora, ¿a qué hora viene? Y otra también, diríamos así, obstáculo o barrera que en el liderazgo aquí en la iglesia vemos es que no solamente que de pronto trabajan, sino que si los llamamos a trabajar en la obra, decimos nosotros, ¿y a qué hora se congregan? Porque ese es otro punto. Si solamente viene 1 o 2 veces por semana, y le digo de esas 1 o 2 veces por semana que nos ayude a servir, le mermo. ¿En qué cosa le mermo? En su, diríamos así, contacto de venir a qué cosa a la iglesia, a llenarse.
Por eso es que desde aquí estamos, hermano, congréguese, hermano, venga, no baje, siga viniendo, siga fortaleciendo. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, ¿qué cosa? Que la persona, mientras más busque, mayor opción también pueda él tener en Dios de servir de una manera genuina y responsable también. ¿Sí me explico? No es porque andamos fastidiando, no. Amado hermano, porque en la obra de Dios hay que hacer mucho. La obra del Señor es grande, la mies es, pero de manera incontable, y los obreros son muy, muy pocos. Ayer en la noche, mi hermano, usted me viera, ayer en la tarde, venía con una fila de muchachos, yo ando un poquito medio apoyado con la columna, ahorita ando medio fajado, no se nota porque la ropa está floja. ¿Sí? Y me mandan a una niña, fui a la casa y golpeé la puerta de una mamita, yo invito a los niños para que puedan venir, y dice, bueno, dice, pero sí va a llevar a mi hija. Digo, claro que sí, pero el asunto es que me sacó, sí, a una niña de meses de nacido. Meses. Yo tuve que usar en Dios la paciencia, digo, claro, por supuesto, es que si no le llevaba a la más chiquita, no me iba a enviar a la más grande. Digo, venga. Iba pujando con esa criatura. Porque no solamente voy con las niñas, también voy con el megáfono, voy con el bolso, que uno lleva cables, porque uno allá tiene que ir a vocear, tiene que ir a subir. Allá, mi amado hermano, sea que usted vaya de retorno o de ida, va subiendo y bajando loma. Los que han ido para allá saben de qué les estoy hablando. Si a veces uno con su cuerpo va pujando, con su propio cuerpo, imagínense con peso. Y yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los levitas? Tiempo de terminar el culto. ¿Dónde están los levitas? O sea, pendiente, mi amado hermano. He ahí la preocupación de Esdras. ¿Dónde están los levitas? Dice el Señor, acampamos 3 días y habiendo buscado entre el pueblo, dice ahí, y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. No había, mi amado hermano. Porque a veces los levitas, en vez de estar sirviendo en el templo, están sirviendo a sus propios bolsillos. Porque piensan que en el mundo pueden obtener $1 más, y que aquí en la casa de Dios servir al Señor no es monetariamente rentable, y se olvidan de pronto que más se gana sirviendo a Dios que pasando nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en el mundo, que cuando a la verdad allá afuera nos quieren dar una patada, nos la dan y ni siquiera nos dan las gracias cuando nos votan. ¿Se da cuenta? Dice la Escritura en el versículo número 16, entonces, y yo creo que aquí vamos a dejarlo, despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo de Joiarib y a Elnatán, hombres doctos. ¿Para qué los despachó? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué quiso hacer Esdras? El próximo domingo lo sabremos, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿A cuántos Dios le habló? Amén. No diga quiero, haga. Amén. Sabiendo que la obra de Dios no es por un domingo, por un sábado, por un viernes. Sí, ser levita es serlo toda la vida. Amén. Y la carga se hace más ligera cuando hay más levitas ayudando, sí, al ministerio dentro del tabernáculo del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, por este tiempo. Yo sé que tu palabra es un manjar a nuestro corazón, pero también, oh Dios,
suele muchas veces, mi Padre Celestial,